Rafael, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre la crisis que se está viviendo en Cuba bajo una presión extraordinaria de la administración Trump. Cuba ya estaba atravesando por una severa crisis energética desde el año pasado, pero ¿qué impacto ha tenido en la economía y en la vida cotidiana el cierre de la llave del petróleo venezolano impuesto por Estados Unidos y la orden ejecutiva de Donald Trump que amenaza con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba? La orden ejecutiva de Donald Trump el 29 de enero de este año se suma a una situación de depresión de los indicadores económicos y sociales en Cuba que se ha experimentado desde 2021, cuando se produjo aquel estallido social, una serie de protestas masivas en toda la isla. Desde entonces ha habido una caída enorme de la productividad del PIB, un desabastecimiento de productos básicos, de alimentos, de medicina, inflación, caída del salario mínimo real, empobrecimiento, aumento de la desigualdad, precarización de las condiciones de vida y un aumento de la dependencia energética extranjera como consecuencia de la caída gradual del subsidio petrolero de Venezuela. Es decir, la orden ejecutiva de Trump, que se toma en el contexto de la suspensión del subsidio petrolero venezolano después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. Ese contexto más reciente es como el desenlace de una caída gradual pero consistente del subsidio petrolero venezolano en el último quinquenio, que llevaron incluso a que México desplazara a Venezuela como principal suministrador de combustible a Cuba en el año pasado. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué reservas de petróleo tiene hoy Cuba antes que se produzca una parálisis total del país? Los estudiosos de la cuestión energética en Cuba, como el profesor Jorge Piñón, lo que sostienen es que Cuba tendría una producción nacional de combustible para abastecer el 40% o menos de las necesidades de infraestructura y de funcionamiento de la economía cubana. En el último mes, ahí hay información contradictoria, ¿verdad? Porque el presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho en una comparecencia el pasado 5 de febrero que desde diciembre no hay suministro petrolero desde el exterior, pero en México, por ejemplo, se ha hablado de envío de petróleo en la primera semana o incluso en los primeros 15 días del mes de enero, pero en todo caso, en las últimas 3 semanas o el último mes, el gobierno cubano está autoabasteciéndose de petróleo a ese ritmo. Lo que está en discusión es un poco el concepto de colapso, porque una breve historia de Cuba que acaba de publicar la editorial Catarata en Madrid, los economistas, los sociólogos y los demógrafos cubanos que han estado muy metidos en esta discusión a partir del aumento del éxodo masivo de cubanos, que es otro elemento de esta crisis estructural. Ellos están usando ese concepto de colapso desde hace varios años, desde el estallido social de 2021. Pero ahora se habla del colapso para referirnos a una parálisis, ¿verdad?, del país como consecuencia de este desabastecimiento energético. Lo que habría que decir es que nunca se llegaría a una parálisis absoluta, porque el gobierno cubano puede aguantar con este autoabastecimiento por debajo del 40%. ¿Tiene el régimen cubano opciones para importar petróleo de otros países que quizás pueden reaccionar de una manera distinta a esas sanciones de Estados Unidos? Por ejemplo, Angola, Argelia, Irán o Rusia. Hasta ahora yo no observo nada concreto en términos de desafío a la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero. Los mensajes que han transmitido Rusia y México van en el sentido de que acatan la orden ejecutiva de Trump, pero buscarían mantener o incrementar la ayuda humanitaria. México lo está haciendo, pero en productos básicos, no en combustible.
México ha dicho, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está buscando vías diplomáticas con el gobierno de Donald Trump para recuperar el suministro de petróleo a Cuba por razones humanitarias. Rusia también ha hablado de la posibilidad de encontrar una ruta para abastecer de combustible por razones humanitarias. Y de Argelia, Angola, Brasil, otros posibles abastecedores de combustible a Cuba no hemos sabido nada, ¿verdad? En las últimas semanas. Esta crisis también ya está impactando la industria turística, en particular el turismo proveniente de Canadá, que representa más del 60% del turismo total de Cuba. ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de los cubanos? Es decir, los apagones, la movilización, el acceso a los servicios básicos. El modelo económico que se consolidó en Cuba en el primer cuarto del siglo XXI y que en buena medida fue construido a partir del esquema de colaboración entre Venezuela y Cuba, propiciado por Fidel Castro y Hugo Chávez, se basa justamente en esa conexión entre subsidio petrolero externo y concentración de los presupuestos y del plan de desarrollo de la economía cubana en el turismo y en las remesas. Entonces, para mantener cualquiera de esos dos ingresos se necesita, por un lado, el subsidio petrolero y por el otro, una buena relación con los Estados Unidos, de tal manera que las sanciones no afecten el envío de remesas desde los Estados Unidos. Entonces, esos dos renglones de ingresos de la economía cubana, el turismo y las remesas, se ven ahora severamente afectados por la crisis. Entonces, el Estado cubano se está enfrentando, en efecto, a una posibilidad de falta de ingresos y que unida al suministro de petróleo no solo limita la capacidad de pago que tenga el gobierno cubano para sus transacciones financieras internacionales, sino para mantener la vida económica y social del país funcionando. Como tú dices, uno de los sectores que inmediatamente es impactado por esta crisis, por este cerco energético que está viviendo Cuba, es el sector de los servicios eléctricos, pero también de los servicios de salud, de educación, de abastecimiento de agua, ¿verdad? Para que funcione no solo los hospitales, las escuelas, sino las empresas, las fábricas, el transporte público. En comparación con otros momentos de crisis histórica que ha vivido Cuba, que son muchos, bueno, la crisis de los misiles en 1962, el periodo especial en 1990, cuando se desplomó la Unión Soviética, y esta reciente crisis del estallido de 2021, ¿qué significa lo que está ocurriendo hoy? La caída del apoyo y el subsidio de Venezuela y la nueva política agresiva de Donald Trump. Sí, una muy socorrida, ¿verdad? En estas semanas ha sido justamente la comparación con el periodo especial y la opción cero, que es como se le llamó en los años 90 a un momento muy parecido al actual, que es cuando, por un lado, el embargo comercial de Estados Unidos y por el otro, la pérdida de la conexión con la Unión Soviética y los socialismos reales de Europa del Este en la Guerra Fría, que eran los principales compradores del azúcar cubano en los años 90, eso produjo una crisis similar. ¿Cuál sería la diferencia que yo veo con el momento actual? Cuba era uno de los principales productores de azúcar mundial, específicamente para el mercado del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era como se llamaba el mercado de los países socialistas. Ahora no es así, porque Cuba no tiene un elemento de producción, un recurso de producción bien colocado en el mercado mundial o global como el azúcar. Lo que Cuba puede ofrecer en un momento como este de crisis y de desabastecimiento energético es turismo y es remesas, dos renglones de ingresos directamente impactados por este diferendo escalado con el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos en una semana se ha convertido en la única solución que tendría Cuba para lograr un abastecimiento energético permanente por un lado y para mantener e incrementar el flujo de remesas de la diáspora cubana de una manera también regular y que tenga un impacto reproductor en la economía de la isla. El propio Donald Trump ha promovido
especulaciones y versiones sobre supuestas pláticas y negociaciones con el régimen cubano. ¿Hay alguna evidencia de que exista alguna negociación? Y si ese fuera el caso, ¿qué buscaría Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba? No he leído ningún reporte que ofrezca datos concretos de una negociación entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí hemos leído y escuchado en las últimas semanas son declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, en las que se ha referido a conversaciones, ¿verdad? E intercambio de mensajes al más alto nivel. También hemos leído posicionamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como uno que hubo el domingo pasado, en el sentido de que Cuba ofrece una profundización de su colaboración con Estados Unidos en un conjunto de áreas muy importantes para Estados Unidos de la nueva estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos, o la llamada doctrina Don't Road. ¿Cuáles serían? Combate al narcotráfico, al tráfico de personas, a la emigración ilegal en el Gran Caribe, pero también colaboración en temas de ciberseguridad, combate al terrorismo, una oferta de colaboración profunda en materia de seguridad marítima y fronteriza en el Gran Caribe. Eso es lo que ha ofrecido el gobierno cubano. Es cierto que esas son áreas en las que en el pasado ha habido una colaboración, un ofrecimiento de profundización que está haciendo el gobierno cubano a Estados Unidos en este momento. Y a la vez el gobierno cubano está también llamando a la solidaridad mundial con Cuba, haciendo analogías entre la situación de la isla y la situación de Gaza, buscando un impacto internacional, sobre todo a nivel mediático, ideológico, de denuncia, ¿verdad?, del acoso o la hostilidad de Estados Unidos. Y junto con ese discurso hacia el exterior, también se produce, digamos, un énfasis discursivo en la capacidad de sacrificio del pueblo cubano, en la intransigencia ideológica de la revolución y en el sentido de que Cuba no va a negociar con Estados Unidos en condiciones de presión o de condicionamientos políticos. Estados Unidos va en la dirección de esos temas que ha señalado, que son parte de su política antimigración, deportaciones, narcotráfico y también pues los minerales extraños, o también es parte de su agenda la promoción de un cambio político, de un cambio de sistema, de régimen en Cuba. No lo sabemos. Eso tiene que ver con la incertidumbre. Marco Rubio, por ejemplo, ha hecho declaraciones favorables a un cambio de régimen, pero siempre insistiendo en que Estados Unidos no se involucraría directamente en una agenda de ese tipo. Ha dicho que para que se produzca un levantamiento del embargo tendría que producirse un cambio de régimen, pero que el cambio de régimen, digamos, no está en el mapa inmediato de la política de Estados Unidos. Pero por otro lado, se hace muy difícil entender esta máxima presión, que es la frase que se utiliza en el lenguaje de la administración Trump, por medio del cerco energético, desligada de la expectativa de que se vuelva a producir un estallido social como el del año 2021 y que realmente se altere la paz doméstica en la isla y eventualmente pueda producirse algún tipo de acción armada terrestre o intervención militar en cualquiera de sus modalidades. Se hace muy difícil descartarlo en vista de este aumento de la presión, el desabastecimiento y la posibilidad de un estallido social. No hay claridad, ¿no?, sobre cuál sería la agenda de negociación o de cambio de régimen de los Estados Unidos. Yo imagino que si este ofrecimiento de la Cancillería cubana en términos de profundización de la colaboración en temas de seguridad en el Gran Caribe, digamos, es recibida positivamente en algún sector del gobierno de Donald Trump, a cambio se estén pidiendo otras cosas. El gobierno de Trump ahora mismo estaría en condiciones justamente de ofrecer lo que Cuba necesita más, que ya lo mencionamos,
que es el abastecimiento energético. Eso sería un ofrecimiento, digamos, de resolución inmediata, pero naturalmente a cambio de eso estaría exigiendo otras cosas, ¿no? Más allá de esta profundización de la colaboración en seguridad hemisférica que ofrece La Habana. Desde la óptica del régimen cubano y de la propia sostenibilidad del proyecto de Cuba, en las últimas décadas se han descartado o se han pospuesto reformas profundas, políticas y económicas que nunca se llevaron a cabo, siempre se posponen. Estas reformas son parte, digamos, de las opciones que tiene hoy el régimen cubano, o no están en la mesa. La única opción es resistir o capitular, o las reformas son parte de la agenda cubana. Tampoco lo sabemos. Lo que podemos decir es que en estas últimas semanas los grupos reformistas, ¿verdad?, que hay en la isla, sobre todo de los economistas, los sociólogos y los demógrafos de la isla, han relanzado sus proyectos de reforma en distintas plataformas digitales. Ha habido encuentros académicos, vuelven a plantear la necesidad de recuperar la ruta reformista, que está muy bien planteada en distintos niveles, ¿no? Hay niveles más radicales, digamos, más acelerados o profundos en el campo académico, propuestas de reformas, y otras que fueron aceptadas por el gobierno de Raúl Castro entre el año 2011, 2013, 14, justo cuando comienza la normalización diplomática con Barack Obama, que creo que también comentamos aquí contigo. En ese periodo, diría, de 2000, vamos a decir, de entre 2010 y 2016, justo después de la visita de Barack Obama a Cuba, y se celebra entonces un pleno del partido donde se echa para atrás todo ese proyecto reformista, ¿no? Entonces, lo que están diciendo estos académicos y estos sectores reformistas, de diplomáticos, de políticos, de la economía, del comercio en Cuba, lo que están es proponiendo regresar a esa agenda reformista. Y lo que vemos es que la respuesta del lado más intransigente, más ideológico de la burocracia cubana es que demandar reformas ahora es una claudicación, y que en este momento lo que hay que hacer es cerrar filas con el gobierno de Díaz-Canel y mantener naturalmente la línea contrarreformista. De hecho, se acaba de lanzar un nuevo plan de desarrollo en la misma línea contrarreformista de los últimos años. Digamos que la respuesta que hasta ahora está dando el gobierno cubano a la posibilidad de que la reforma sea un elemento de negociación es contraria, digamos, a esa opción. Es parte, digamos, está dando una respuesta de aferramiento a la línea o a la agenda contrarreformista. ¿Dónde se ubica el pueblo cubano? Es decir, ¿hay posibilidades de migración, de éxodo masivo si esta crisis no se resuelve? ¿Hay posibilidades de protestas producto de, digamos, los apagones masivos y la falta de acceso a los servicios? ¿O acaso el régimen cuenta con respaldo para esta su estrategia, digamos, de resistencia y no claudicación? Yo creo que las dos rutas que tú esbozas, una, la de un éxodo masivo o una presión migratoria, y la otra, un estallido social, sí, están dentro de las expectativas razonables para lo que podría suceder en Cuba en las próximas semanas y meses. En el caso del éxodo masivo, con una serie de restricciones nuevas que no existían, otra vez en los años 90, cuando el periodo especial y la opción cero, ni existían en las primeras décadas del siglo XXI, cuando se produjeron también los últimos intentos, digamos, de éxodo masivo marítimo. O sea, las leyes en Estados Unidos hoy son otras, son leyes restrictivas de la emigración ilegal por mar, y luego las otras rutas de emigración irregular por vía terrestre, que eran viajes a Nicaragua, a Ecuador, a otros países centroamericanos y a México para hacer el recorrido hacia la frontera con Estados Unidos, se están cerrando también. Como tú bien debes saber, hubo una decisión reciente del gobierno de Daniel Ortega de aplicar visas a los posibles inmigrantes cubanos. Esa moratoria de visas había sido utilizada durante los años de las protestas, 2021-2022, había sido utilizado por miles de cubanos para
llegar a Nicaragua y desde Nicaragua subir por toda Centroamérica, cruzar México y llegar a los Estados Unidos por vía terrestre. Entonces esas vías se están cerrando y naturalmente al cerrarse la posibilidad del éxodo masivo se hace más probable aún un estallido social o una serie de protestas. ¿Cómo han reaccionado los cubanos a esta suspensión del libre visado que tenía Nicaragua? En una columna que publicaste y la publicamos en Confidencial, vos decís, Daniel Ortega se solidariza con Donald Trump. ¿Por qué? Es un poco irónico, naturalmente, porque la decisión que ha tomado el gobierno de Nicaragua va en sintonía con lo que han estado demandando Donald Trump y el secretario de Estado Rubio en los últimos años en términos de restringir lo más que se pueda la emigración irregular de cubanos, de venezolanos, de haitianos por Centroamérica y por México. Es decir, tiene que haber sido una medida bien recibida, creo yo, por la administración Trump. En ese sentido, le digo solidaridad. México, como mencionabas, y también Chile, están convocando a una ayuda humanitaria en esta crisis que vive hoy Cuba. Ahora, pero ¿cuál es la dimensión de esta crisis humanitaria en Cuba? ¿Es un fenómeno coyuntural que ha provocado el embargo petrolero o es un problema estructural? El colapso, ¿no? Es algo que se viene mencionando en los análisis sobre el deterioro de los indicadores económicos y sociales en Cuba desde 2021, 2022. Hay otro término que usan los académicos de la isla que es la policrisis, le llaman así, porque es una crisis estructural en todos los sentidos, económica, social, política, de ingresos externos, de ingresos internos, presupuestal, etcétera, ¿no? Evidentemente eso es algo que se ha ido incubando, produciendo, ¿verdad?, en los últimos años y que llega ahora con el cerco petrolero a su clímax, o no del todo, porque habría que ver qué tanto puede subsistir, como decíamos, el gobierno cubano con ese 40% o menos de autoabastecimiento energético y con este llamado a la resistencia, etcétera, ¿no? Pero en efecto, o sea, la crisis humanitaria no es nueva, aunque ahora evidentemente se agudiza. Lo que yo observo como nuevo aquí, las propias relaciones internacionales de Cuba con gobiernos latinoamericanos de izquierda se basan en el reconocimiento de una situación de crisis humanitaria. Es decir, Cuba ya no circula en gobiernos, digamos, como el mexicano de Claudia Sheinbaum o el brasileño de Lula o el uruguayo de Orsi o el chileno de Boric, ya no circula como modelo, como la revolución, el socialismo, sino como un país que está experimentando una crisis humanitaria, más o menos como ha circulado durante décadas el caso haitiano. Cuba comienza a circular de esa manera, aunque evidentemente hay una serie de elementos sentimentales, afectivos, ideológicos ligados a la experiencia histórica de la Revolución Cubana y su papel en la región que se agregan a este diagnóstico de la crisis humanitaria. Pero entonces eso lleva también a una serie de diferenciaciones en términos de la solidaridad, que es algo que reconoce el gobierno de Boric, para insistir en que la ayuda humanitaria no debe ser directa del gobierno de Chile al gobierno de Cuba, sino que tiene que pasar por organismos internacionales, en este caso como la UNICEF. En cambio, la presidenta Sheinbaum, yo creo que para satisfacer a las bases pro-cubanas del partido oficial de Morena, sí está defendiendo un tipo de ayuda humanitaria por medio de la relación bilateral de gobierno a gobierno. Durante la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela, murieron 32 oficiales y soldados cubanos en acciones militares. ¿Qué impacto tuvo esto en Cuba y qué pasa con la presencia militar y de cuerpos de seguridad cubanos en Venezuela? ¿Se mantiene? ¿Se han retirado? ¿Es un tema de negociación también con Estados Unidos? La muerte de esos 32 militares cubanos en la operación del 3 de enero en Caracas fue procesada como un duelo en el gobierno cubano. Se les rindieron honras fúnebres en la isla a esos militares. Durante una semana, por lo menos la prensa oficial de la isla estuvo muy concentrada en ese duelo y luego pasó a distintas estrategias, algo que al principio no se notaba, pero que después ha comenzado a ganar terreno, sobre todo en las redes sociales oficiales cubanas. Es una percepción negativa de rechazo
a cómo el gobierno de Delcy Rodríguez está conduciendo su negociación con Estados Unidos en el último mes y medio, ¿verdad? A veces se utiliza la idea o el concepto de la traición, pero en general yo te diría que va predominando una percepción muy crítica, muy negativa, que incluye a su vez la frialdad con que el gobierno de Delcy Rodríguez ha manejado precisamente el asunto de estos 32 militares cubanos caídos en Caracas. Sobre la colaboración militar con Venezuela, no tengo realmente información sobre eso de primera mano, pero yo esperaría una depreciación acelerada de ese vínculo, así como se está deteriorando muy aceleradamente la colaboración en otros sectores, en el sector de la salud pública, en la contratación de profesionales cubanos de la educación o del deporte. Esta crisis puede prolongarse por algunos meses. Supongo que desde la perspectiva de Cuba quieren llegar a las elecciones de medio término de Donald Trump en Estados Unidos, pero por el otro lado, Trump tiene muchos resortes también para ejercer presión sobre Cuba. Yo creo que esa es la apuesta, ¿no?, del gobierno cubano, aguantar hasta noviembre y esperar que un resultado desfavorable en las elecciones legislativas en Estados Unidos y una recomposición de las cámaras en Estados Unidos produzcan una reversión de la orden ejecutiva del 29 de enero y cambien, digamos, el clima de hostilidad extrema que se está viviendo en estos meses, ¿no? Esa es, creo yo, que es la apuesta del gobierno cubano, y de aquí a noviembre, digamos, toda esta campaña de solidaridad con Cuba intentará avanzar lo más que pueda en redes del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Tal vez veamos en estos meses algo que más o menos siempre ha sucedido, pero no con tanta contundencia o énfasis como ahora, que es una intervención cubana en un proceso electoral de Estados Unidos. Es decir, Cuba tratando de colocar bien la causa de la isla en la agenda electoral de los demócratas para estas elecciones de noviembre. ¿Descartás una crisis inminente provocada por Estados Unidos? Supongo que también para Estados Unidos tienen que sopesar las consecuencias que puede tener provocar un colapso en Cuba. Es muy arriesgado para el gobierno de Trump, tiene una popularidad baja, hay estimaciones muy desfavorables a Trump y al Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre. Todo puede pasar otra vez si se produce algún tipo de conato serio en cualquiera de esas dos reacciones que mencionamos antes, ¿verdad? Un estallido social seguido, uno esperaría, porque ha sido la forma habitual de reaccionar del gobierno cubano, seguido de represión y de órdenes de arrestos y encarcelamientos masivos, eso por un lado, o un conato de éxodo masivo. En ese caso yo creo que sería, ahí sí la posibilidad de una intervención se hace más tangible. Cuando se produjo la intervención militar en Venezuela, que fue el golpe dirigido contra Maduro, pues mucha gente esperaba otro tipo de reacción, tanto de las Fuerzas Armadas venezolanas como del supuesto apoyo político que tenía el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Cuba, ¿esta presión de Estados Unidos genera respaldo para el régimen? ¿Hay algún apoyo antiimperialista, nacionalista? Yo creo que genera las dos cosas. Hay una parte de la población, yo diría que sectores juveniles muy críticos. Ahora mismo hay una serie de activistas de nuevas tecnologías, de redes sociales, que están posicionándose muy fuertemente en contra del gobierno y son reprimidos, arrestados, condenados, procesados a años de prisión. Hay también un activismo evangélico que se está movilizando también contra el gobierno. Yo diría que toda esa franja crítica de la sociedad cubana, sobre todo de las nuevas generaciones, que lleva ya años, otra vez, desde el estallido social del 2021, ganando terreno en su impugnación, en su interpelación
del gobierno cubano. Eso se acelerará, se profundizará en las próximas semanas. Y sin embargo, también hay sectores más tradicionales que reafirmarán su identificación con el gobierno bajo este nuevo clima de hostilidad. Las dos cosas. Y yo supongo que en los sectores aquí decisivos, que son los sectores militares, que tienen que ver con la seguridad, se esté zanjando también una división parecida, tal vez no en términos como en el caso de los jóvenes de impugnación o de interpelación del gobierno, sino más bien un sector más dispuesto o favorable a la recuperación del proyecto reformista y otro haciendo causa común con el gobierno.